Un saludo tengan todos, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Informairo. En este video vamos a ver cómo instalar el IDE que vamos a utilizar para esta serie. El IDE va a ser Visual Studio. Yo estoy en la versión de Ubuntu y vamos a instalar Visual Studio para esta versión. Pueden ir a Google y poner instalar Visual Studio y le va a salir este primer link que le sale aquí, que ahora lo tengo puesto en otra página, así que vamos a acceder desde aquí. Y como en Ubuntu es fácil instalar las cosas, yo tengo prácticamente todas las cosas se pueden instalar por la consola. Entonces este es el comando para poder instalar Visual Studio Code en la versión Snap, que se pudiera decir que es la tienda que tiene Ubuntu para instalar el Visual Studio. Cuando ustedes vayan a la terminal y pongan este comando de aquí, se va a tardar un poco, pero sí les va a instalar el Visual Studio. Aquí también hay opciones por si no lo pueden instalar por esa parte de la consola, y si quieren descargar el paquete y después instalarlo, aquí también están los comandos para poderlo hacer. Bueno, después que instalen el Visual Studio, hay que instalarle como que unos paquetes para poder trabajar con Python dentro de este IDE. Entonces vamos a ir a esta sección de aquí abajo que dice extensiones y ponen en la barra Python. Aquí yo les voy a mostrar cuáles son las extensiones que tienen que instalar. Son estas extensiones de aquí: PyList, PyLance, Python y PythonPath. Esas fueron las extensiones que yo instalé para poder ejecutar Python dentro del Visual Studio. Claramente tienen que instalar el Python, que ya les dejé los links de cómo instalarlo en el video anterior de la serie. Después de instalar Python, van a tener que crear una carpeta en cualquier lugar de su computadora y van a tener que arrastrarla hasta este lugar. Yo tengo una carpeta creada en el escritorio que se llama Prueba Python y lo arrastro hasta esta parte de aquí, y es que le va a cargar pueden poner ahí después todos los archivos que quieren poner. Para crear un archivo de Python tienen que abrir, esto sería una carpeta dentro de la carpeta que ustedes crearon, que le puse curso 0. Tocan este simbolito de aquí que sale una carpeta y le va a salir nueva carpeta. Después que lo toquen, le va a dar la opción de poner el nombre a la carpeta. Para crear un archivo en Python específicamente, ponen el nombre del archivo, vamos a poner nuevo, y tiene que estar terminado en .py, para que ya vieron que aquí cambió el simbolito y lo pone como si fuera de Python. Eso es lo único que hace falta para poder ejecutar un archivo de Python aquí en Visual Studio. Crear el archivo, y cuando lo cree ya veremos en el curso cuáles son los comandos que tienen que ir poniendo para su creación. Entonces, de esta manera hemos terminado de ver cómo instalar el Visual Studio Code para empezar en el curso. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas, que dejes un like y que comentes qué te gustaría que fuera poniendo en la lista para irlo agregando a este curso de Python. Quiero también, posteriormente a este curso, subir una lista de reproducción sobre creación de videojuegos. Estoy trabajando en ese medio en este momento
quiero mostrarles a ustedes cuál va a ser el avance que voy teniendo en la creación de videojuegos, cómo creo mis assets, el motor que estoy usando y todas estas cosas. Gracias por ver el video hasta el final y suscríbete y nos vemos en el próximo video.